Hermanos, este es su pastor Carl de la iglesia Ciudad de Dios para llevarle un mensaje que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón hoy. Yo creo que es propicio para este tiempo y espero, hermano, que estemos bien todos. Yo sé que estamos bien en la fe del Señor y aprovechando el tiempo para edificarnos en la palabra de Dios. Y espero, verdad, que cada uno de nosotros tengamos nuestra libreta y nuestra pluma, nuestro bolígrafo, porque para nosotros, hermanos, cuando estábamos estudiando nos enseñaron que es casi un pecado no tener estas cosas a la oído, porque Dios siempre está hablando y nos habla a través de los mensajes. Yo quiero leer el tema hoy es el nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida. Para eso yo quiero tomar las escrituras y leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vamos a dejarlo ahí, pero queremos escudriñar en estas escrituras lo que significa en verdad el nuevo estilo de vida. Hay una parte del Evangelio que está en el libro de Juan, el versículo 10, el capítulo 10 y versículo 10. Dice la escritura que el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Y fíjese, no se puede decir en esa escritura viene a matar primero, porque para poder matarnos necesita robarnos, quitarnos las escrituras del corazón. La palabra que realmente que nos sirve es aquella que está arraigada en nuestro corazón, y esa es la palabra que entendemos, porque nada vamos a hacer si no entendemos. Fíjese en el capítulo 3 de el Evangelio San Juan, Nicodemo, un principal de la sinagoga, fue a Jesús, dice la escritura, y de noche, y le dijo: mira, maestro, nosotros sabemos que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer si no está Dios con él. Jesús le contestó en Juan capítulo 3 versículo 3, y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una facultad que nos da el nacer de nuevo, que podemos entender las escrituras del Señor. En ese mismo capítulo, otro versículo dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el nuevo nacimiento no viene por un esfuerzo humano. Dice Juan 1:13 que no son engendrados por sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por Dios. El nuevo nacimiento es algo exclusivamente de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como el Señor y Salvador, se produce un cambio interior en nosotros que se refleja en el exterior. El nuevo nacimiento entonces nos permite ver y entrar en el reino de Dios. Pedro, hablando de esto en su primera carta, el capítulo 1, versículo 18, dice que nuestra forma de vivir, nuestra vana manera de vivir, la recibimos de nuestros padres. Sé que fue transmitido de padre a padre.
Y esto habla de la naturaleza humana. Jesús dijo más adelante en este capítulo 3 de Juan que el viento sopla donde quiere y no sabes de dónde viene ni para dónde va. Y así son todos los que nacidos del Espíritu. Entonces, los cambios interiores van a reflejarse en nuestro interior, porque no son cambios cosméticos ni nada de eso, sino que algo que se produce en nuestro interior. No sabes de dónde viene el viento, no sabes para dónde va, pero oyes su sonido y sabemos naturalmente que el viento causa estragos si no lo ves. Así es en una comparación el nuevo nacimiento del Señor. Pero vamos a las bases, porque cuando entendemos, mire, la Biblia está diseñada para esto, para que todos lleguemos a las mismas conclusiones, la que quiere que lleguemos la Biblia. Así que quiere decir que un hombre aquí en Panamá debe llegar a las mismas conclusiones si lee la Biblia y la entiende que uno que está en Alaska. Así, entonces debemos tomar esto, pero para esto debemos entender, recibir de varios ángulos para que nosotros podamos llegar a las conclusiones que quiere la Biblia. Los fundamentos del nuevo nacimiento son estos. Mire, el segundo de los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Y si hay una pregunta, ¿verdad?, que se hacen la mayoría de los nuevos creyentes, que si son salvos de verdad, si son convertidos. ¿Cómo puedo saber, pastor, que yo soy convertido? Y lo primero que debemos pensar es que son acciones que indican que tú cambiaste, no lo que tú dices. Son tus acciones. Dice la Biblia: por su fruto os conoceréis. Entonces, la salvación no se trata de una emoción y no se trata de sentimientos. Se trata de cambios internos que se van a reflejar en tu exterior, y el mayor garante de que eso es así nos da la misma escritura. En este versículo que le acabo de leer al principio, Jesús dice: al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Y explico esto. Nosotros en el mundo éramos del todo pecado, porque nuestro corazón estaba siempre inclinado a las cosas que no le agradan a Dios. Dice Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Así que éramos de todo pecado, y esto habla, ¿verdad?, que Dios tomó nuestra naturaleza y la puso sobre Jesús. Y así que Él fue hecho, aunque no conoció pecado, Él fue hecho del todo pecado por nosotros. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, significa esto, que el primer principio que debemos entender de la nueva conversión es que es un cambio de naturaleza. Es un cambio de nuestra naturaleza a que una naturaleza en que siempre estamos inclinados al pecado, ahora estamos inclinados a las cosas del bien. Significa que, verdad, que el hombre nuevo camina bajo otros principios, bajo otras leyes, con otros resultados. Ahora el hombre, enemigo de Dios, enemigo de su palabra, enemigo de todo, con este cambio ahora ama a Dios y busca hacer las leyes de Dios. Y esto lo explica, ¿verdad?, en el primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Si alguno no ama a su hermano, permanece en muerte. Entonces, todo esto apunta a la acción.
debe haber una acción correspondiente a lo que tú profesas ser. No puedes decir que eres cristiano. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Entonces, si me pregunta, pastor, ¿y cómo yo sé? Porque ya no soy la misma persona. Nosotros nacemos por el Espíritu al creer que Dios levantó a Cristo de los muertos. Y es todo lo que podemos ver en esto, lo que le estoy diciendo. No son las palabras que pronunciamos, sino las acciones que hacemos. Ahora, mucha gente puede hacer acciones buenas. Y eso lo hemos visto a lo largo de todo nuestro ministerio. Y vemos a unos que parecen ser. Pero una de las facultades grandes de este nuevo nacimiento que vamos cambiando. La santificación es subsecuente al nuevo nacimiento. Vamos cambiando y permanecemos. Y estos son los valores principales de esta nueva conversión. La primera carta de Juan, el capítulo 2 y versículo 19 también dice esto. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido en nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y debemos pensar esto. Si algo es natural, uno no necesita hacer tanto esfuerzo para ser lo que tú eres. Pero hay mucha gente, hermano, que están, y digo aún en las iglesias, que han llegado por diferentes motivos, por temor al infierno o porque sus padres lo han llevado desde niño a la iglesia, pero en verdad no se producen los cambios que queremos ver. Lo simple de esto, ¿verdad?, es que todavía no han tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Señor. Y saben, esta gente sabe los cánticos, se aprenden las oraciones, se aprenden todas las cosas, pero en verdad no hay un cambio verdadero. Juan el Bautista veía a la gente que salían al Jordán a bautizarse con él. Y él le dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Entonces todo apunta entonces a la acción. No puedes decir, no puedo bautizarme y seguir viviendo la vida como lo antes vivía. El problema de esto es que si uno no está realmente convertido, está fingiendo algo que no es. Por eso les digo que el que es cristiano de verdad, el que se ha convertido de verdad, es porque ha decidido cambiar su vida y tiene un arrepentimiento genuino. El que no lo es y está por diversas razones, usted no va a ver los cambios en ellos que deben producirse en ellos. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que no es una oración que uno pronuncia lo que te da un verdadero arrepentimiento. Es la decisión de tu corazón para poder cambiar radicalmente de tu forma de ser. Cuando uno está reprimiendo sus pensamientos y sus deseos que tiene, sus sentimientos, por mucho tiempo, esto va a desencadenar en una rebeldía. No van a permanecer, porque uno no puede reprimir sus deseos de su vieja naturaleza por mucho tiempo. Entonces eso vemos, por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero se salieron para que se manifieste que no todos los que están diciendo que están con nosotros son de nosotros. Así que, otra cosa que quiero decirle de la evidencia de nuestra verdadera conversión es que cuando uno está convertido de verdad se hace susceptible a todas las bondades
y los beneficios que Dios ha dado por su gracia. Y puedo citar un versículo en la Biblia que habla de esto. Pablo estaba en la provincia de Éfesos y vio unos discípulos que se habían convertido. Y él les preguntó en Hechos 19:2 y les dijo, mira, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos les dijeron, mira, ni siquiera hemos oído que hay el Espíritu Santo. Entonces Pablo le explicó la palabra y oró por ellos y los recibieron. Y eso nos da una evidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todos, ¿verdad? Y por experiencia se lo digo como pastor. Cada vez que yo hago un culto del bautismo del Espíritu Santo y llamo a la gente a que lo reciba, hay algunos que no lo reciben. Y no lo reciben porque no tienen esta decisión genuina en su corazón, porque el Espíritu Santo es dado para todos. En esta ocasión y varias veces en el libro de Hechos usted va a ver que cada vez que la gente llamaba y se le explicaba la muerte y resurrección de Jesús y se bautizaban, recibían el Espíritu Santo y la evidencia era que hablaban en otras lenguas. La promesa de Dios del Espíritu Santo es dada a aquellos que han recibido a Cristo como Señor. Y esto lo explica Pedro. Pedro habla en Hechos 2:38. Les digo, él había predicado bajo el poder del Espíritu Santo en su primera predicación. Y los hombres se sentían confundidos por el mensaje que él había dado. Y le preguntaron, varones, hermanos, ¿qué hacemos? Y Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepiéntense, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo he oído mucha gente decir, no, que eso no es para todos, pero son regalos de Dios. Es un regalo de Dios, y cuando Dios da un regalo es como la salvación. Es como si usted dijera, no todos van a ser salvos, no. Pero Cristo murió por todos nosotros. Así que los que los quieren recibir, para ellos es dado esto. Asimismo es el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una acción subsecuente a su conversión. Entonces el bautismo del Santo es, no quiero ahondar mucho en eso, pero es la manifestación exterior de lo que Dios ya ha hecho en nuestro interior. Y hay que ver lo que dice la palabra salvación en el griego. Mira, la palabra salvación en el griego se traduce souso. Souso. Y souso quiere decir perdón de pecados, quiere decir sanidad, quiere decir liberación, quiere decir resucitación, quiere decir preservación y protección contra el enemigo. Y es una palabra tan amplia en el idioma griego. Entonces significa la liberación de todas tus limitaciones, sea enfermedad, sea cualquier problema, sea tus enemigos. Eso es lo que en realidad significa salvación. Así que el cambio de nuestra naturaleza nos conduce a un nuevo estilo de vida. Y en este tiempo, ¿verdad?, que estamos viviendo, ¿verdad?, esto es lo que nos sostiene, nos mantiene para que no claudiquemos en esta lucha que tenemos. La verdadera conversión entonces te guía a un nuevo estilo de vida. Y esto es lo que habla Hechos 2:41, dice, así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ese día como 3,000 personas. Y miren lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, compartían el pan. Así en la cena del Señor.
Y no solamente eso, sino que todos vendían sus propiedades y había una comunión estrecha entre los hermanos de esta nueva iglesia. Y oraban, y en las oraciones perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Así que este es el estilo de vida que promovieron, que nos lleva esta nueva naturaleza que tenemos. Y esto es constante. Y uno de los indicios más que uno esté realmente convertido es la perseverancia. Eso como se lo he dicho antes. Ahora, debemos entender una cosa. El Señor no es la voluntad de Dios, entonces que nos aislemos. Y quiero que entienda bien esto, para que no diga, oh, el pastor está diciendo alguna herejía. No. Nosotros, como iglesia, nos reunimos, tenemos comunión con unos con otros, partimos el pan en coinonía nosotros. Pero esto nos dice que no debemos ser luz en el mundo. La Biblia dice, en Mateo 5:15, que no se enciende una luz para meterlo debajo de un almud, una cama, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a los que están en casa. Ser luz en el mundo es manifestar lo que Cristo ha hecho en nosotros, y no es tanto con tus palabras que dice. Mucha gente se convierte a Cristo con solo ver la actitud que nosotros tenemos hacia ellos. Somos luz en el mundo porque manifestamos el amor de Cristo en nosotros. Santiago habla de esto. Mire, Santiago dice en la epístola a los Santiagos, el capítulo 1, versículo 27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema implantado que llevan los hombres que no tienen a Dios. Así que muchos de nosotros podemos estar en el mundo sin contaminarnos y hacer el bien a todos. Y les hablé, ¿verdad?, que el tiempo que estamos viviendo, lo que hemos plantado, lo que hemos sembrado, lo que hemos hecho, permanece en nosotros y nos podemos mantener en esta situación de crisis. Pablo dice, y este es el versículo que yo siempre cito, que es muy edificante para mi vida. Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la vida secular, lo vivo en la fe que Cristo me ha enseñado. Que Cristo me ha enseñado. Yo vivo en el mundo, pero yo no me contamino del mundo porque Cristo está en mí. Que todo el mundo vea tu luz. Este nuevo estilo de vida es luz para el mundo. Todo el mundo anda buscando palabras y anda buscando y nos mira a nosotros. Pero hay algunos hermanos que hemos entendido que ser cristiano es aislarse, pero la verdad no es esa. La verdad es que Dios quiere que alcance. Hay lugares, y siempre se lo he dicho, hay lugares que Dios quiere usarte a ti. Hay personas que Dios quiere alcanzar a través de tu predicación, a través de tu testimonio. Así que tener ese estilo de vida, hermano, para mí no veo otra forma de vivir. Y yo creo, ¿verdad?, que esto es lo que nos dice Pablo en esta carta de Gálatas, es edificante, y para mí ha sido mi estandarte toda mi vida. Y no me gusta hablar de mí, ¿verdad? Yo no escatimo cosas para hacer por otros. Así que, como siempre, hermano, lo primero es que yo quiero agradecerles a todos
Y los que oyen y ven este video, yo quiero orar por ustedes. Y nosotros tenemos la autoridad y el poder de Dios. Somos hijos, somos reyes, somos sacerdotes, estamos ungidos por Dios para hacer. Y el poder del Espíritu Santo también está con nosotros. Así que nosotros debemos entonces manifestar esto. Y yo quiero orar. Yo quiero que ahí donde esté, cierre sus ojos un momentito. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel. Tú no mientes ni retrocedes en nada de lo que tú dices. Y nosotros hemos creído en ti, Padre. Y tomamos esta autoridad que tú nos has dado. Y en el nombre de Jesús, toda tribulación, todo proceso, todo lo que el desánimo que algunos hermanos han sentido en este tiempo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad que haya tenido, nosotros hablamos a enfermedad y ordenamos en el nombre de Jesús que salga ahora de sus cuerpos. Toda enfermedad del alma, desánimo, desesperación, se va también ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos libres de todo. Y para que podamos resistir hasta el final de esto, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos.